Bueno, bienvenidas a todas y todos los que hoy se integran a esta presentación y que nos van a poder ver en días futuros. El día de hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y aquí el Frente de Mujeres de Nuevo País estamos pues presentándonos a manera de un programa que de parte de la agencia de Información Prensa Comunitaria Continental. Es una mesa redonda que lleva por nombre 25 de noviembre, impunidad, negligencia y omisiones, perspectivas y retos desde las organizaciones sociales. Bueno, pues sean todas y todos bienvenidos. Vamos a iniciar y me gustaría por parte de la moderación hacer un breve contexto de desde dónde, ¿no? Surge esta mesa redonda. Y bueno, primero y antes que nada tiene que ver con los resolutivos del Congreso Nacional de Mujeres, que felizmente acabamos de celebrar hace un mes aproximadamente, octubre-noviembre, el 16 y 17 de octubre, si no me equivoco, aquí en la Ciudad de México. Tuvimos participación de todos los estados que conforman Nuevo País, y allí nos dimos encuentro organizaciones políticas, sociales, varias colectivas y personas que integran Nuevo País para agendar, ¿no?, algunas temáticas que han sido importantes y que hemos ido trabajando ya a lo largo de 2 años, y que parte de esos resolutivos era poder tener una agenda de lucha constante y permanente en torno a las problemáticas que como mujeres enfrentamos, y que además mujeres que buscamos la lucha por la transformación del país, ¿no? Entonces, en esa tónica es que surge este programa y la idea de tener este programa, y valdría la pena, ¿no? Les comento aquí a mis compañeras, poder retomar, ¿no?, un poco de lo que allí a lo mejor vivimos y experimentamos y poder compartirlo, ¿no?, en nuestras participaciones. Como parte de este preámbulo también, me gustaría recalcar, ¿no?, de dónde es el origen, ¿no?, histórico y político de esta fecha del 25 de noviembre, que tiene que ver con convicciones políticas, ¿no?, muy fuertes, que rememoran el asesinato de quienes fueron llamadas las mariposas inolvidables, ¿no?, las hermanas Mirabal, que fueron realmente mujeres luchadoras, revolucionarias, ¿por qué no llamarlas de esa forma?, que se oponían a un régimen dictatorial, ¿no?, de Rafael Trujillo allá en República Dominicana, y de ahí, ¿no?, claro que hay un contexto previo, ¿no?, pero desde ahí estas compañeras desde entonces estaban exigiendo no más violencia, ¿no?, en términos generales, y ellas como mujeres representaban pues lo más crudo de esta violencia hacia las mujeres, ¿no?, porque fueron asesinadas justamente pues por oponerse a un régimen político pues completamente opresivo, ¿no? Ahí está un poco el contexto, ¿no?, para quienes nos estén sintonizando podamos retomarlo, ¿no?, que no es un evento meramente de época, ¿no?, tiene que ver con una situación política, ¿no? Entonces es muy interesante conocerlo. Y bueno, con esto comenzaríamos. Tenemos hoy con nosotras y nosotros a la maestra Vero de la organización Cocopo, tenemos a la compañera Mayusa de Quintana Roo, Nuevo País Quintana Roo, y a la compañera Pamela Hanning de el Frente Popular Francisco Villa, que hoy nos acompaña. Y bueno, sin más por ahora, vamos a iniciar con la primera ronda, ¿no? La primera pregunta, ¿no?, que valdría la pena escuchar de nuestras asistentes es saber, bueno, ¿desde dónde es que nos posicionamos en cuanto al 25 de noviembre como un día en contra de la violencia, ¿no?, en términos generales y en términos particulares hacia la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que reivindicamos de esta fecha? Y aquí no sé si la compañera Vero Cocopo nos podría apoyar con algunos comentarios. Sí, claro. Bueno, acá estamos desde Durango, desde la organización social Cocopo, Nuevo País.
Apenas terminando ahorita un meeting de conmemorativo y de reivindicación de la lucha de las compañeras de las hermanas Mirabal. Y bueno, desde acá, desde nuestro contexto, vemos importante que, bueno, esta lucha, al igual que las hermanas Mirabal, no es una lucha aislada, única y puramente por la no violencia hacia la mujer. No, es una lucha, sí, definitiva y determinante en esto, pero aparte contra un sistema opresor, un sistema capitalista, ellas vivían en un sistema fascista, pero aquí en nuestro sistema capitalista y en concreto en Durango, se sigue cultivando la cultura machista, la cultura antifeminista, de represión y con feminicidios que permite y solapa este tipo de cosas. Nosotros veíamos importante, tenemos muchos años reivindicando esta fecha y retomando la lucha de las hermanas Mirabal como una lucha importante, reivindicativa, no nada más de moda, como decías tú ahorita, que no es de moda, no, es importante por la cultura machista que el Estado capitalista ha venido reproduciendo a lo largo de los años y que cargaron nuestras madres, nuestras abuelas, y hoy seguimos cargando nosotras las mujeres con esta cultura porque la siguen reproduciendo, ¿no? Entonces sí vemos importante poder reivindicar esta fecha, que no se olvide, que nuestra memoria esté fresca y que vayamos avanzando por lo que la brecha que ellas abrieron y que les costó la vida. Nada más. Muchas gracias, compañera Vero. Sí, un gusto allá en Durango. Tienen esta conmemoración que han estado realizando ya desde hace tiempo atrás. Y es bien importante, ¿no? Esto que comenta la compañera de reivindicar en términos estructurales desde dónde, ¿no? Está esta violencia, la parte del sistema capitalista sus implicaciones en el patriarcado, es muy importante recuperarla, ¿no? Nos brinda muchísimos elementos para comprenderla y además para luchar, ¿no? Posicionarnos en contra de ella. Muchas gracias, compañero Vero. Qué bueno que nos acompañe. No sé, la compañera Pamela, si nos pudiera apoyar con algunos comentarios. ¿Qué opinan por allá? Claro, gracias. Buenas noches, compañeras, a la compañera Mayusa, a la compañera Verónica, a la compañera Natalia, a las y los compañeras y compañeros de prensa comunitaria prensa comunitaria continental y a las compañeras de Nuevo País y bueno, a los compañeros también. Pues bueno, desde luego que la fecha del 25 de noviembre o la conmemoración del 25 de noviembre es importante para el sector de mujeres del planeta porque reivindica, desde luego, la dignidad humana de las mujeres. Si bien es cierto, como decía la compañera Verónica, que es una lucha contra la violencia de género que nos humilla, que nos explota, que nos discrimina, que nos asesina todos los días. También esta es una fecha en la que las mujeres organizadas, militantes del movimiento social, reivindicamos otras luchas también mayúsculas, aparte de la lucha contra el patriarcado feminicida. Y estas son las luchas antiimperialista y anticapitalista. No existe una plena libertad de las mujeres si no existe la libertad política, si no existe la libertad económica. Como mujeres organizadas, creo que es importante no dejar pasar toda ocasión para reivindicar justamente esos horizontes de lucha. Nosotras creemos que finalmente vivimos opresiones de género que evidentemente todos los días nos colocan en cifras alarmantes y cifras dolorosas y rojas de pérdidas. Y no solamente hablando estrictamente del feminicidio, que es quizá el crimen más atroz o más horrendo o más extremo al que llegamos las mujeres, sino millones de mujeres en el mundo y en este país todos los días viven una cadena de violencia, de diversos tipos de violencia, ¿no? Desde las más pequeñas expresiones de humillación, de desprecio, de denostación y de discriminación, que finalmente en el caso de muchas mujeres terminan en el feminicidio.
¿no? Entonces, creo que también esta fecha es importante reivindicarla desde la necesidad no solamente de luchar contra la violencia de género por sí misma, sino de circunscribir también esta violencia de género contra las mujeres en otro esquema, digamos, de mayor magnitud que genera y que propicia otras violencias, otros tipos de violencia, como la profunda contradicción de la lucha, sí, la profunda contradicción de la lucha de clases. El modelo económico neoliberal ha puesto de manifiesto cómo precisamente lo que sugiere y lo que propone, que es la acumulación de la riqueza en muy pocas manos, a costa del trabajo de muchísimos millones, no es viable y no es sustentable para la vida con calidad y para la vida digna. Y en ese sentido, las mujeres no nos desprendemos y no nos excluimos de o no quedamos excluidas o no quedamos exentas de los flagelos sociales que implica finalmente esta lucha de clases, ¿no? Que es política, que es económica y de la cual también nosotras formamos parte, ¿no? Parte como víctimas y también parte como mujeres organizadas que luchamos en contra de esos flagelos sociales, ¿no? Entonces creo que es importante el 25N reivindicarlo, sí, como una fecha de lucha y de resistencia contra la violencia hacia las mujeres, pero también como una fecha de lucha y resistencia de las mujeres organizadas y movilizadas en contra de otro tipo de flagelos y por nuestras libertades. Gracias, Pamela. Sí, muy coloca, ¿no?, en otros términos el ampliar la discusión de la violencia en sus términos estructurales o en sus términos de clase, porque nos permite también observar cuáles son aquellos elementos que se cruzan, ¿no? Pensábamos en algún momento en todas las violencias que implican, por ejemplo, las migraciones, ¿no? Y cómo se usan en algunos ejemplos, ¿no? Compañera Mayusa, adelante, algunos comentarios. Gracias, mi apreciada Natalia. Buenas noches a todas que compartimos este espacio, este panel. Saludo con mucho a la hermana Verónica de la Jocopo, por supuesto también a Pamela del Frente Popular Francisco Villa. Es un honor para mí. Reciban un cordial saludo de las mujeres y hombres que conformamos Nuevo País en el estado de Quintana Roo. Bueno, hoy ha sido un día de muchas actividades, yo creo, para todas, justo por el 25N, Día de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. ¿Desde dónde nos posicionamos? Yo creo que todas las mujeres, o la gran mayoría que hemos vivido violencia en cualquier etapa de nuestra vida, o que ha sido inclusive constante esta violencia, lo que queremos es que se nos respeten nuestros derechos, que se respeten nuestras libertades, que podamos decidir libremente sobre todo lo que nos afecta de manera directa e indirecta. Y este 25 de noviembre es lo que recordamos, y es lo que exigimos, y es lo que pedimos, y muchas veces lo pedimos a gritos. Y cuando digo a gritos, no solamente es en la literalidad de gritar, sino veamos cómo están inundadas las calles, cómo están inundadas las redes sociales, cómo hemos inundado igual las plataformas con estas reuniones, porque estamos pidiendo un alto a la violencia. Entonces, todas las mujeres que hemos vivido algún tipo de problema, decimos en mi lengua maya, talamilop, lobilop, cualquier dificultad que hemos pasado a causa de esta violencia machista y este sistema patriarcal, hoy alzamos la voz, pero no solamente es hoy por ser 25N, sino que es todos los días. ¿Qué reivindicamos? El hecho de ser seres humanos, de ser personas, de ser mujeres, que tenemos derechos, derechos fundamentales, derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la legislación de nuestro país. Y sin embargo, a pesar de estos avances, por así decirlo, en materia legislativa, 11 mujeres de las documentadas, de las que conocemos, les arrebatan la vida. ¿Cuántas mujeres indígenas no están en las estadísticas? ¿Cuántas mujeres indígenas no tienen una cédula de localización porque no pueden llegar a donde están las fiscalías para interponer estas denuncias? ¿Cuántas mujeres indígenas que algún familiar logra subirlas a redes sociales? Claro, como es una mujer indígena, pareciera que no importara o no se valorara su vida. No es algo que se viralice en las redes, a diferencia de otras personas. Y eso también tiene que ver con la violencia que vivimos, de acuerdo al espacio,
al lugar donde nacemos, donde crecemos. Esta violencia estructural, esta violencia que tiene que ver también con el capitalismo, cuántas mujeres han sido asesinadas y desaparecidas por defender la tierra, el agua, el territorio. Nos falta Irma Galindo, por ejemplo, que es una defensora que sigue desaparecida, que aún no sabemos acerca de ella, y por eso alzamos la voz y por eso tenemos que reivindicar esta fecha. Y no solamente es hoy, vuelvo a repetir, hoy tenemos la oportunidad, pero es todos los días recordarnos la importancia de vivir libres de cualquier opresión y de cualquier tipo de violencia. Gracias, compañera Mayusa. Sí, definitivamente parte, ¿no?, de lo que se defiende en términos de la violencia tiene que ver con los derechos que de alguna forma se han disputado, ¿no?, para las mujeres, no muy lejos en el tiempo, ¿no? Estamos hablando de 50 años, 60 años para atrás, en donde tuvimos, por ejemplo, derecho al voto, ¿no? Entonces, es muy poco tiempo el que tiene, ¿no?, de trayecto el derecho por la lucha por los derechos de este tipo, por ejemplo, ¿no? Pero también otra cosa que comentaba, ¿no?, la compañera, me parece que era la compañera Pame, ¿no?, que mencionaba sobre la vida digna, ¿no? Y qué significa, ¿no?, la vida digna. Pensamos, por ejemplo, recordaba algunos comentarios que en el Congreso se mencionaban muy frecuentemente, que era, por ejemplo, la alimentación, ¿no?, el derecho a alimentación, ¿no?, por ejemplo, el derecho a un trabajo digno, ¿no?, que tuviera derechos sociales, ¿no?, en donde las personas puedan tener la seguridad y la atendida, y que eso tiene que ver con salud, ¿no?, que no haya personas, ¿no?, que se mueran de enfermedades que son curables, por ejemplo, educación para la emancipación, ¿no?, que realmente logre transformar estas prácticas que, como decía la compañera Vero Cocopo al inicio, el sistema capitalista sigue reproduciendo, ¿no? Por ejemplo, el machismo, por ejemplo, el propio sistema patriarcal, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso toda esta disputa, ¿no?, por una vida digna, y al final tiene que ver con, pues, con la transformación de un país por algunos valores que desde acá consideramos que son importantes tener al centro, ¿no? En este tipo de momentos en donde se habla mucho de la violencia, es importante, ¿no?, salir a decir que el país puede tomar un rumbo distinto y que en eso estamos caminando desde acá. Vamos a pasar a la segunda ronda, si están de acuerdo. Las condiciones que vivimos de violencia en el país, ya nos adelantaba la compañera Mayusa algunas cifras, pero bueno, la pregunta es, ¿cuál es la situación de violencia que vivimos, ¿no? En particular, la violencia hacia las mujeres. ¿Y cómo es que explicamos este recrudecimiento? Entonces, en el mismo orden, si les parece bien, compañera Vero, adelante. Sí, muchas gracias, compañero. Bueno, definitivamente, cuando hablamos de los orígenes del capitalismo y la implantación en el país, sigue reproduciendo estas formas de gobierno y esta cultura machista. Y la violencia que genera, porque también viene desde la política, pone en riesgo la vida y la dignificación de la mujer, porque la usan y tienen el permiso de traficar y hacer con todo el ser humano también, pero con las mujeres mucho más en específico. Y aparte vemos con mucha indignación cómo la mujer que lucha, pues estamos en un constante riesgo, porque, y aparte en los estados o en nuestras regiones, porque por esa cultura, porque no están acostumbrados a ver a la mujer en la lucha, a ver a la mujer en la calle, en la marcha, el que pueda defenderse y pueda hacer sus planteamientos. Entonces, estos gobiernos neoliberales siguen implementando esa cultura y bueno, enfrentamos una doble defensa porque el hombre con esa cultura que implementa el Estado, una constante pelea o politización o culturización, donde a veces no es posible y muchas compañeras pierden la vida a manos de la pareja, en la familia, y está en constante riesgo, y no nada más la mujer, las hijas, y todavía más por el Estado, en las represiones
que nos genera y que nos da, como lo tenemos, yo creo que en experiencia en muchas de las luchas que se han dado y que nos invisibilizan, que no tenemos rostros las mujeres, no nos mencionan y lo vemos desde la Revolución Mexicana, pues son las Adelitas, un montón de Adelitas, pero no tienen nombre ni nunca se dignificó su gran participación en las luchas importantes, en el 2 de octubre, y en muchas luchas donde las compañeras también arriesgaron su vida y en muchos países igual no nos permite, no tenemos rostro. En el trabajo popular, vemos como nuestras compañeras, desgraciadamente ya en la realidad dices, no, es que ya las cosas están cambiando, o ya cambiaron, ya votamos, ya es. Y no es verdad, la compañera desgraciadamente sale a la marcha, sale a la lucha por la vivienda y en la mañana la encuentras con que fue vulnerada, fue agredida por su propia pareja porque salió a la marcha y cuando no se puede abastecer de vivienda, ni de insumos, ni necesidades sociales. Entonces, esto lo permite el Estado y lo sigue permitiendo. Entonces, con esa cultura, con esos orígenes de machismo, de cultura contra las mujeres, de falta de equidad y género, no se dignifica a la mujer. El Estado controla al hombre, lo culturiza, le implementa esa cultura para invertir menos y que el hombre pueda controlar a la mujer. Y ahorita, desgraciadamente, lo seguimos viendo en el campo, en las colonias populares, que vamos caminando a paso lento, que cada vez se permite más este tipo de cosas y como que pues no importa, ¿no? Vas y pones la denuncia y no camina. Entonces, seguimos viviendo en este contexto, hoy en pleno siglo XXI, seguimos viviendo estas condiciones de falta de dignidad y reivindicación hacia la mujer y el respeto que lo merece. Sí, sí. Y con esto que comenta la compañera de la relación tan fuerte que existe entre la situación actual de violencia y el propio gobierno y cómo funciona, valdría la pena preguntar, bueno, ¿y qué relación guarda este contexto con el actual gobierno, ¿no? Quizás ahí podríamos integrarlo y compañera Pame, ¿qué opinas? ¿Cómo explicas este recrudecimiento de la violencia y qué relación guarda con el actual gobierno? Bueno, desde luego el escenario de violencia que vivimos las mujeres es extremo y es horrible. Y la forma como el horror ha rebasado a las propias autoridades es todavía más preocupante que la violencia en sí misma, porque lo decía la compañera Verónica y lo decía bien, ¿no? Las mujeres somos doblemente asesinadas, primero por la pareja y luego por el Estado y luego por la impunidad y por la falta de justicia que hay, ¿no? Más del 90% de los casos de feminicidio se quedan en la impunidad. Y entonces, ¿dónde está la justicia para las víctimas? La presión política que se ejerce desde las esferas de poder, de los poderes fácticos, como pueden ser el sector privado, o el crimen organizado, o el ejército, o la policía, para que los casos de feminicidio no se tipifiquen como tal, provocan y fomentan la impunidad. Y cohíben también la denuncia de las mujeres que sufren otros tipos de violencia, que finalmente no se animan a denunciar a sus agresores, ¿no? Y entonces, por eso decía, me parece que la compañera Mayusa y decía bien, ¿no? Sabemos de los casos reportados, ¿no? O sea, son 11 feminicidios todos los días de los que se reportan, de los que se clasifican, de los que tenemos conocimiento, de los que están ahí, pero ¿y cuántos más se cometen que no se clasifican, que solamente se relatan como un homicidio y no como un feminicidio, que no se miran con la agravante de género? Entonces, es bastante complejo también el panorama en el que se vive la violencia contra las mujeres. O sea, el recrudecimiento creo que tiene que ver y va de la mano, me parece también, con justo lo que comentaba al inicio, ¿no?
digamos, profundización de las contradicciones del modelo económico neoliberal. Es decir, en la medida en la que no existan garantías para una vida digna ni para hombres ni para mujeres, las mujeres seguiremos siendo el final de la cadena de opresiones y el final de la cadena de la violencia. ¿No? Porque al final está también en la estructura de la familia ese esquema de dominación, esas relaciones de poder están introyectadas en la primera institución de nuestra sociedad, que es la familia. Las familias en la actualidad se dan a partir de esa relación, o se dan de dos maneras, ¿no? O por el amor o por la dominación. Y en general, en la mayoría se dan por la dominación. Y generalmente, en la mayoría, las mujeres somos las dominadas y resultamos siendo las víctimas, ¿no? Y entonces, mientras nuestras parejas o nuestros compañeros de vida son oprimidos por clase y viven todos los días y resienten todos los días las contradicciones del modelo económico neoliberal, nosotras, las mujeres, resentimos eso y también resentimos las frustraciones y las frustraciones de los hombres, y resentimos también el discurso que se legitima desde las figuras de autoridad, ¿no? En torno a esas relaciones de poder que colocan a los hombres por encima de las mujeres. Y creo que esa es una postura que en el momento actual, en la realidad actual, nos coloca a las mujeres feministas y a las mujeres organizadas y a las mujeres luchadoras sociales como en la mira, ¿no? Nos criminalizan, en automático nos vuelve casi opositoras o detractoras al gobierno federal o a la cuarta transformación o al partido en el gobierno, ¿no? E incluso no solamente se nos tacha de lo peor, ¿no? Pues, de cualquier cosa, ¿no? De bandoleras o de criminales o de un montón de cosas, sino que se niega también una trayectoria histórica de lucha de las mujeres, de lucha, de organización y de movilización de las mujeres, ¿no? Y creo que eso es importante tenerlo siempre en la mira. Las mujeres, las luchadoras sociales, las mujeres del movimiento social, las mujeres de izquierda, las mujeres feministas, no estamos en contra de los proyectos de transformación de la sociedad o del país, siempre que esos procesos transiten hacia la izquierda y siempre que esos procesos estén comprometidos profundamente con otras transformaciones mucho más de fondo también, que tienen que ver con la reivindicación de las mujeres como personas, como humanas, de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos económicos, de nuestros derechos sociales, ¿no? Y entonces creo que en ese sentido es importante decir que la violencia de género desafortunadamente trasciende a los signos políticos y a las banderas electorales y a las banderas de partidos políticos. Entonces, nuestra lucha no es contra un partido, contra un proyecto o contra un presidente. Es contra la violencia estructural, es contra la violencia que nos humilla, que nos discrimina, que nos explota, que nos despoja y que nos asesina todos los días, ¿no? Y que todos los días además recrudece, porque estaba leyendo justamente para preparar esta participación, leía cómo en 5 años ha aumentado en por lo menos 20% el asesinato de niñas y mujeres menores de 17 años, ¿no? Entonces, es decir, esta violencia no tiene límites de edad, no tiene límite por partido, no tiene límite de izquierda o de derecha. Las mujeres somos asesinadas igualmente. Claro, aquí la diferencia está en que las mujeres privilegiadas tienen acceso a la justicia y las mujeres de abajo y las mujeres del pueblo luchamos, nos organizamos y nos movilizamos y se nos criminaliza, y aún así la impunidad no cede y aún así la justicia no llega. Entonces creo en ese sentido que ese es el panorama al que estamos enfrentando. Por una parte, cómo el horror y cómo esta violencia ha rebasado por completo a las autoridades, cómo desde el propio discurso hecho autoridad o hecho gobierno se nos criminaliza a las mujeres organizadas y movilizadas, y cómo al final la justicia no llega, ¿no? Al final la impunidad está ahí, la justicia no llega, y a nosotras, en realidad, lo que nos pasa a nosotras, las mujeres, lo que nos queda es eso, seguir luchando, seguir movilizándonos y seguir en esta lucha. No solamente, yo decía, ¿no? No solamente, no de una forma sectaria,
¿no? Porque al final también hay que decir que para poder combatir la lucha de género contra las mujeres, los hombres también tienen que hacer su parte, ¿no? En ese sentido es que se tienen que construir nuevas masculinidades, ¿no? De qué forma, de qué manera, en qué momento, en qué magnitud se organizan? Bueno, eso es algo, una chamba que tendrán que hacer los compas hombres, ¿no? Pero también es cierto que los hombres tienen que entrar a esta discusión y tienen que entrarles también esta preocupación de ver cómo todos los días somos asesinadas por ser mujeres, ¿no? Y creo también que ahí viene y voy como cerrando esta parte, ¿no? Y creo que también lo decía la compañera Mayusa, o sea, tenemos legislación, tenemos tratados internacionales, tenemos acuerdos, tenemos sentencias de la Corte Interamericana, tenemos tantos y tantos y tantos y tantos escritos y tanta letra, pero al final las y los operadores y operadoras del sistema de justicia no aplican esa letra. En ese sentido, también creo que nos toca a nosotras, mujeres organizadas y movilizadas, poner el dedo, ¿no? Estar siempre presentes y estar vigentes en ese sentido, ¿no? No dejarlo pasar, estar siempre en acción, ¿no? Me parece. Entonces, bueno, pues hasta ahí por ahora. Gracias, Pamela. Compañera Mayusa, respecto de esta pregunta, ¿no? Sobre cómo explicamos el recrudecimiento de la violencia y qué relación guarda este contexto con el actual gobierno. Claro, gracias Natalia. La verdad nos ha dado un panorama muy amplio, Pamela, igual a hermana Verónica. Quiero comentar de que la violencia contra las mujeres y la más grave, porque es grave la violencia que vivimos las mujeres en todos los espacios, en el trabajo, en la calle, en la casa, en la religión, en cualquier espacio somos violentadas y esto es muy grave. Esa es la situación que estamos viviendo actualmente. Es la pandemia que no se reconoce. Es una pandemia que todos los días mata, que todos los días deja orfandad a niñas y niños, que todos los días deja madres y padres sin una hija, obviamente, y hay un dolor muy grande que ojalá nunca más alguien más tuviera que sentir. Entonces la situación es sumamente grave y la tenemos que ver así. Y las demás personas, independientemente del espacio en el que se encuentre, sea un presidente de la República, esté en un espacio de toma de decisiones, si empezamos a hacer caso, obviamente puede hacer que algunas personas vayan frenándose en esta lucha, pero no que cada quien se sienta como quiera. Aquí la realidad es lo que estamos viviendo. La violencia grave que sufrimos las mujeres y todo el niño por la afectación colateral que hacen estas violencias. ¿Cómo explicamos el recrudecimiento? Son tres rasgos principales o tres características principales. Primero, invisibilizar el problema. Si desde casa no se ve que hay violencia, si en mi trabajo no reconozco que hay violencia, que hay mujeres que viven hostigamiento sexual, acoso sexual, aprovechamiento sexual, si no reconozco que en la escuela las jovencitas están siendo víctimas también de estos delitos y además de que el novio las está golpeando, el esposo las está obligando a tener relaciones sexuales, si invisibilizamos, si no vemos lo que está pasando, obviamente eso hace que empeore la violencia. Naturalizar, pues es normal, ¿no? O sea, es normal que de pronto el marido se enoje, te limite, te niegue, te excluya, te quite, que te violente, vaya, es normal, ¿no? Ay, le pegaron, seguramente no le hizo la comida al esposo, ¿no? O eso pasa, por ejemplo, en las familias de condición económica, pues más baja. Pero ¿qué pasa con las familias adineradas, en la política, con las empresarias? Aunque sean mujeres con mucho dinero, siguen siendo mujeres que viven violencia, de que no pueden tener voz, que no pueden participar, que las obligan a operarse para cumplir con estereotipos de belleza y que solamente pueden estar participando en organizaciones de la sociedad civil de ayuda porque no pueden tener otra participación para no opacar el trabajo que hacen sus esposos. Entonces, en todos lados está esta violencia normalizada y naturalizada. Y lo tercero, que las dos anteriores traen impunidad. ¿Qué pasa cuando llegan a las instituciones para que se pueda administrar, impartir, procurar justicia? Pues llegas también con personas insensibles que no te hacen caso, regresa mañana, no te ves muy grave, estás segura de lo que quieres hacer, vas a dejar a tus hijos sin padre, ay, pobrecito, el maestro que estás denunciando va a perder familia, va a perder trabajo. Entonces, la injusticia que trae el revictimizar, ¿no?, a las víctimas, la injusticia
pues viene trayendo en cadena todas las otras dos: invisibilizar, normalizar, impunidad. Esas tres hacen que se recrudezca entonces la violencia también en contra de las mujeres, porque tenemos que pasar por 4 fases. Yo lo he identificado así, inclusive como víctima. Primero, identificar la violencia. ¿Esto será o no será violencia? Segundo, reconocer que se vive. Chíspales, qué fuerte cuando reconoces: yo soy víctima de esta violencia, me han hostigado sexualmente, ¿no? O lo que me dijo, lo que comentó delante de los amigos, pues es violencia porque me hizo sentir mal. Tercero, una vez que identificas y reconoces, decidir hablarlo. ¿A quién le cuentas? ¿A quién le dices? ¿A quién le tienes confianza para hacerlo? Y cuarto, tomar la decisión inclusive de tomar acción legal, de tomar acción penal en contra de la persona. Qué difícil es llegar a esta cuarta etapa y que llegues entonces a una institución o a varias instituciones que según te defienden, que hoy todas visten de naranja, pero la realidad es completamente otra a la hora de actuar en favor de las mujeres. ¿Y qué tiene que ver esto justo con el gobierno, el contexto del gobierno actual? Pues que en el discurso estamos, pero en la práctica no. Porque ¿cómo nos explicamos que se recortan los recursos para la atención a mujeres, para los refugios, para las casas de la mujer indígena, que es donde atienden y reciben y dan contención a las mujeres indígenas víctimas de violencia? ¿Cómo nos explicamos entonces todos estos recortes presupuestales justificados además, porque además se justifica de una manera que lo crees? Eso tiene mucho que ver, pero no solamente con el gobierno federal, o sea, son sus 3 órdenes de gobierno, organismos autónomos y todo lo que tiene que ver con el erario público y con estas esferas de poder que no nos creen, no nos hacen caso. Sin embargo, aquí estamos resistiendo, alzando la voz y no vamos a parar. Ese es el mensaje también. No vamos a desistir de nuestra lucha por nosotras, por las demás, por las que seguimos vivas y por las que ya no tienen voz. Muchas gracias, compañera Mayusa. Y que retomando esto último, ¿no? De por ejemplo, las acciones del gobierno federal, de, por ejemplo, de recortar presupuestos, por ejemplo, a ciertos programas y demás, también va de la mano el sí comentar, por ejemplo, retomando la pregunta, ¿no? De la relación que guarda este contexto, pensaba yo mucho, tengo muy presente toda la violencia ejercida en contra, por ejemplo, de los migrantes, ¿no? En donde sí, efectivamente, hay violencia que se ejerce hacia las mujeres en términos generales, pero particularmente y desde donde nosotras trabajamos, porque participamos de organizaciones sociales y populares, vemos, ¿no? Que el recrudecimiento o la fuerza que tiene esta violencia hacia los sectores populares y trabajadores es en donde se ve el verdadero rostro de la cuarta transformación o del gobierno actual, en donde se vuelve cómplice, ¿no? Se vuelve un gran cómplice y un espacio en donde hay cabida amplia para todo este tipo de tratos, ¿no? Y vemos que este gran discurso sobre el fin del neoliberalismo en realidad no es tal cual y más bien se vuelve pues sí, una simulación fuerte, ¿no? Un cómplice, ¿no? Y no podemos negar también parte de la responsabilidad que Andrés Manuel tiene, ¿no? Respecto a las condiciones actuales de violencia que existen en el país y que pues sí vale la pena retomarlo como parte de las reflexiones a integrar, porque pues no es en abstracto, ¿no? Que esto sucede, como comentábamos al inicio, y pues valdría la pena, ¿no? Irlo retomando y tener presente hasta dónde, ¿no? Hasta dónde pueden llegar estas omisiones y cómo podemos jugar, ¿no? Como por medio del discurso, como este gobierno lo ha hecho, para neutralizar, ¿no? Posibles fuerzas y levantamientos de izquierda, ¿no? O de fuerza popular que se opongan, ¿no? Realmente a al gobierno, ¿no? Entonces, es algo ahí que queda como pensando en esta pregunta, ¿no? Y para la última ronda, tenemos otras preguntas más en torno a las demandas, ¿no? ¿Qué demandas, qué propuestas tendríamos que levantar como Frente de Mujeres de Nuevo País, ¿no? Desde una perspectiva nacional, y cuáles son los retos políticos, ¿no? Que tenemos por delante, ¿no? En este terreno, en estas condiciones que nos encontramos, que hay. Y aquí la compañera Mayusa, que tiene algunas actividades, vamos a darle primero la palabra. Te agradezco muchísimo, Natalia. Bueno, las demandas yo creo que son infinitas. Si hiciéramos un pliego petitorio sería
inmenso, ¿no? Sería muy grande. Sin embargo, creo que la principal que podemos ver como frente de mujeres es la justicia, que la justicia sea efectiva, que la justicia sea real, que la justicia sea palpable, que haya empatía con las víctimas, que haya la justicia que se lleva a los tribunales, la justicia social, la justicia política, la justicia legal. En todos los ámbitos exigimos justicia y eso va a reivindicar también toda esta lucha que hemos venido haciendo las mujeres organizadas desde los espacios que nos encontramos. ¿Cuáles son los retos políticos? Todas las mujeres somos políticas, todas incidimos, todas participamos, todas desde nuestros espacios vamos también colocando nuestra agenda en esta lucha que traemos por los derechos de nosotras las mujeres. Sin embargo, yo creo que hacemos bastante afuera, pero también podemos hacer mucho desde adentro. Recordemos que sin la participación de nosotras las mujeres en la toma de decisiones no hay democracia, no hay verdadera democracia, es pura simulación, de nada sirve que se llegue a los cargos si no podemos tomar realmente también las decisiones. Lo que tenemos que hacer también como frente y en este reto político es buscar esos espacios, llegar, arrebatarlos y hacer lo que realmente sabemos hacer, trabajar por las mujeres, llegar también con esta perspectiva feminista, con este enfoque de derechos humanos, con pertenencia cultural, porque tenemos que incluir a todas. No puede ser que excluyamos a algún sector de las mujeres, no pueden estar excluidas las mujeres afromexicanas, no pueden estar excluidas las mujeres indígenas, las mujeres migrantes que viven en contextos bien difíciles. Aquí en Quintana Roo sabemos que hay muchas mujeres en condición de migración y que esa situación las pone en condición de vulnerabilidad. ¿Y qué pasa? Que hay omisión también respecto a la atención que se debe dar de manera integral a las mujeres que llegan también con sus hijas y con sus hijos por todo lo que se puede vivir cuando estás en un lugar lejos de tu familia, en un país que te obligó a huir por violencia, por cuestiones económicas o por la situación que sea. ¿Y qué estamos haciendo también desde nuestros espacios para ir cambiando esos contextos? Entonces, los retos son muchos, las demandas son muchas que tenemos que hacer frente a este contexto de violencia que estamos viviendo, es reflexionar también. Yo creo que invitar a más mujeres, a más hermanas, a sumarse a esta lucha. Algunas ya lo están haciendo, pero lo están haciendo en lo individual. Y sabemos que es mejor de manera si lo hacemos de una forma colectiva. Es lo que yo te pudiera comentar de momento. No me resta de verdad agradecer enormemente este espacio y un saludo a todas las mujeres de Nuevo País en todo el territorio nacional, independientemente de la organización a la que pertenezcan. No bajemos la guardia, sigamos en pie de lucha, sigamos resistiendo por todas. Gracias. Muchas gracias, compañera Mayusa. Pues sí, el tiempo a veces ahí nos juega, pero bien. Muchas gracias, compañera. Bueno, pensando, ¿no?, en este contexto, ¿no?, compañera Vero, ¿qué opina usted respecto a lo que usted nos comentaba, ¿no?, sobre la crisis del capitalismo, cómo recrudece las condiciones, ¿no?, de las mujeres, de violencia hacia la población, hacia los sectores trabajadores y en particular hacia las mujeres? En este contexto, compañera, ¿qué demandas cree usted y qué propuestas cree que debemos levantar como Frente de Mujeres y cuáles son los retos políticos y organizativos que enfrentamos para hacerles frente a este contexto? Sí, bueno, mira, nosotros creemos importante que tenemos que contrarrestar desde la trinchera en la que estemos, en el magisterio, en la lucha popular, pero que tenemos que construir desde abajo ese poder popular, ese poder político organizativo, que también desde las mujeres lo podemos hacer. Desde las mujeres lo podemos hacer. Yo creo que es importante, primero, seguir generando conciencia hacia nuestras compañeras de lo que estamos viviendo, porque a veces no hay conciencia de esto. Tener que contrarrestar en la calle, en la casa, en el hogar, en la escuela, en donde estemos, esta cultura machista y que implementa el capitalismo. Si no la contrarrestamos y la sembramos y la construimos, vamos a seguir navegando con lo mismo. Y yo creo que algo muy fundamental, mientras no tumbemos el capitalismo, esta cultura y esta filosofía de agresión y de feminicidios y todo, no va a acabar, jamás va a acabar, ni en el capitalismo ni en el fascismo. O sea, tenemos que
construir el poder desde abajo, sembrar semilla, generar conciencia y organización y contrarrestar la cultura y contrarrestar todo lo que el capitalismo conlleva, el individualismo. Entonces, nosotros desde abajo tenemos que hacer presentes estos principios fundamentales de la unidad, de la solidaridad, del respeto, de la dignificación de la mujer. Porque nosotras también como mujeres a veces generamos y promovemos la cultura con nuestros hijos machista y los omitimos de muchas actividades y muchas acciones porque no estamos conscientes de estas cosas. Y bueno, yo quisiera dar un ejemplo. Por ejemplo, las compañeras ahora que llegaron del taller de mujeres, que vaya nuestro reconocimiento al gran trabajo y esfuerzo que realizaron todas las organizaciones y los estados. Vinieron con grandes tareas nuestras compañeras. Se hicieron talleres, hoy concluyó apenas, no todavía, no concluyó, concluyó en algunas de las escuelas de los colectivos de la organización, de los colectivos magisteriales, en donde hicimos talleres desde el jardín de niños, primarias, secundarias y preparatorias, y con compañeras madres de familia y con los colectivos organizados de Cocopo, en donde de verdad ha sido tan difícil. Las compañeras talleristas, la compañera Juanita, Fanny, Mildred, Paloma, varias compañeras que participaron y que de verdad la realidad de nuestras niñas y de nuestras compañeras es cruel. Entonces tenemos nosotros que luchar contra esa cultura y sembrar semilla de dignidad hacia la mujer. Yo creo que eso es importante. Y ahorita la verdad que para poder rescatar la nación, pues tenemos que estar unificados. Ahí es bien difícil cuando la mujer es oprimida por el Estado, oprimida por el marido, y luego ya crece el hijo y el hijo también se convierte en opresor. Y nunca la compañera mujer reivindica su dignidad, sus deseos, sus necesidades. Entonces, está siendo vulnerada por muchos lados. Y vemos importante que cuando ya haces esta transformación, ya no vas a la calle tú sola, ya vas tú, va tu compañero, va tu hijo, va tu hija, y te encuentras con que hoy sí, decimos sí, la base es la familia de la sociedad, y aquí estamos en la lucha, y el Estado tiembla cuando ve una familia entera en la calle, en la organización, y que nosotros tenemos que rescatar nuestra patria, claro, porque la patria somos nosotros, el pueblo organizado, y ellos quisieran dividirnos, y toda la cultura de ese sistema capitalista es divisorio. Entonces, es una estructura que nos generan hasta mental, en donde acá están las mujeres, acá están los hombres, acá está el magisterio, acá están los jóvenes y no nos logramos juntar. Pero cuando sale la organización popular que está construida desde abajo, pues salimos las mamás cargadas con todos nuestros hijos, con el compañero, con toda la familia, y entonces el Estado dice, ah, caray, es una fuerza considerable, ¿no? Dice, ahí vienen los Panchos Villas con con toda la pro, le decía a este cabrón, pero de verdad, esa es la base del pueblo, esa es la base que tiene que rescatar la patria, que tiene que rescatar y dignificar a la mujer, porque eso es lo que ha venido haciendo el sistema capitalista, pisotearnos. Y aparte, yo creo que es importante que en este contexto podamos estar unificados todos los frentes y todos los sectores en los estados, pero también en el país, para poder acorralar a este pulpo de 1000 cabezas, que es el capitalismo y es el neoliberalismo, y que realmente ahorita la 4T pues no tiene nada de respeto hacia la mujer. O sea, cuando no dignifica a ninguna compañera, ni siquiera de la historia, y nosotros permitimos, luego nos echa el rollo de que sí, ya no hay neoliberalismo, cuando estamos viendo
todos los feminicidios que hay nuestra patria, todas las violaciones a nuestros derechos, y que verdaderamente nosotros tenemos que rescatar nuestra memoria histórica, porque este gobierno de la 4T no reivindica a ninguna compañera. Nosotros tenemos que rescatar a nuestras Adelitas, a todas las grandes luchadoras que han participado en estas grandes transformaciones, pero que todavía no llegamos al rescate de la patria. Eso es lo que tenemos que hacer, rescatar la patria para podérsela regresar y devolver a nuestros hijos con un mejor sabor de triunfo y con dignificación hacia las compañeras. Yo creo que eso es algo de lo más importante y básico que tendríamos que caminar, bueno, desde nuestro punto de vista, y que estamos sembrando y estamos sembrando futuro. Que le echemos ganas, compañeros. El triunfo es nuestro. Como una o nada. Como una o nada, compañera, pero muchas gracias por sus palabras y qué acertados comentarios en este último bloque, porque creo que tiene mucha fuerza estas frases que nos comenta la compañera, la maestra Vero, que es esta idea de si bien el capitalismo es una situación global, ¿no? También afecta en términos locales, y la actividad, ¿no? O la lucha, tanto local, entendida en términos globales y sus implicaciones, ¿no? Nos deja esta reflexión de que la organización política, ¿no? Si bien es local, ¿no? En espacios pequeños, como puede ser quizás, ¿no? Con nuestra pareja o nuestra familia, es a la vez en espacios que pues siguen siendo pequeños pero más amplios, como la propia organización, la colectiva, el espacio, y espacios más amplios, ¿no? Como ya en términos de territorio nacional, ¿no? Entonces, muy importante, muy fuerte y muy esclarecedor, compañera. Muchas gracias. Pame, nos haces falta tú. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto? ¿Qué demandas y propuestas debemos levantar como Frente de Mujeres? ¿Y cuáles son los retos políticos y organizativos para... Pues bueno, creo que la compañera Vero ya ha abordado bastantes puntos que son como muy importantes, ¿no? Creo que el primer Congreso Nacional de Mujeres de Nuevo País fue un primer esfuerzo importantísimo de la participación de las mujeres juntas, unidas, organizadas y movilizadas, con el propósito justamente de hacer una patria que sea de las y los de abajo, ¿no? De las y los pobres, de las y los excluidos y excluidas, ¿no? Entonces, creo que los retos son mayúsculos. Desde luego, la compañera Mayusa, por ejemplo, hablaba de un tema importantísimo, ¿no? Y es el tema de la impunidad y cómo desde el Estado no se ejercen medidas efectivas justamente para hacer justicia, para combatir la impunidad. La altísima tasa de impunidad en la que se quedan los crímenes contra las mujeres es lo que fomenta o sigue fomentando y perpetuando un esquema de violencia que al final termina asesinándonos a 11 mujeres todos los días, ¿no? De las que se tienen registro y quizá muchas más, ¿no? Y entonces creo también ahí que entre los principales retos es poder tenemos de frente, hacer que el Estado entienda que las mujeres estamos siendo asesinadas por razón de género, que merecemos vivir con dignidad y que en ese sentido el Estado tiene que ser garante de nuestros derechos indígenas, sociales, humanos, económicos, políticos, en igual magnitud que los derechos de los hombres. El Estado tiene que entender que merecemos vida digna. El Estado tiene que entender que tenemos que cambiar las instituciones, la cultura, la idiosincrasia, la formación de las instituciones desde la raíz. Ese es un reto gigantísimo, porque además, justamente otro de los grandes efectos que ha tenido el modelo económico capitalista neoliberal es el individualismo, la indiferencia, el no me interesan los demás, no me interesan las demás, mientras yo esté bien, lo demás, que el mundo ruede. Entonces, cuando desde el individualismo y desde la indiferencia se gobierna, se hace autoridad o se hace valer la autoridad, entonces lo que sucede es eso, que se rebasan las estructuras de autoridad por
crímenes y por cifras y por estadísticas como las que vivimos todos los días las mujeres, ¿no? Yo no sé, pero las mujeres todos los días cuando salimos a la calle tenemos que tomar medidas extra de seguridad, de certeza, porque siempre tenemos la incertidumbre de cómo vamos a llegar, cómo vamos a estar, cómo vamos a salir, de que si en nuestros trabajos se nos harán válidas nuestras garantías o nuestros derechos laborales. Entonces, y esa es una incertidumbre que los compañeros hombres viven en menor medida que las mujeres, ¿no? Porque al final, como decíamos, o sea, el capitalismo y el neoliberalismo lo tocan todo, lo afectan todo. Y entonces el reto que tenemos las mujeres por delante es tan grande como el monstruo del capitalismo, como el monstruo del neoliberalismo, ¿no? Sin embargo, creo, y creo que retomo las palabras también de la compañera Verónica, es que es juntas, es que es unidas, es que es organizadas y es que es movilizadas como vamos a hacerle frente a este monstruo. Lo hemos hecho durante décadas, ¿no? Y lo seguiremos haciendo y seguiremos poniendo el dedo en el renglón para seguir haciendo visible la demanda por justicia, la demanda por vida digna, la demanda por democracia, ¿no? Entonces creo que por una parte tenemos eso, ¿no? Exigirle también al Estado que se renueve, no solamente que garantice que la agenda feminista, que la agenda de las mujeres sea la que gobierne. O sea, ¿de qué nos sirve tener a una jefa de gobierno, por ejemplo, en la Ciudad de México, que habla de que la Cuarta Transformación es el gobierno más feminista que ha tenido nuestro país casi en toda su historia, si no es la agenda de las mujeres la que está representada ahí arriba, de las mujeres unidas, organizadas, de las mujeres del movimiento, de las mujeres luchadoras, de las mujeres feministas? La cuota de género puede entenderse sin problema alguno como un compromiso, como una moda, como un salir del paso para paliar los grandes, este ruido, este terremoto que hemos ocasionado las mujeres movilizadas, ¿no? Pero hay que ver, y creo que en ese sentido tenemos ese compromiso, las organizaciones y los movimientos sociales populares, ser observadores y observadoras, ciudadanos y ciudadanas, de cómo se ejerce la autoridad, de cómo se conducen las instituciones del Estado, de cómo se traduce la cuota de género en una auténtica agenda de mujeres que otorgue garantías, derechos y vida digna para todas las mujeres de todos los extractos sociales y de todas las clases sociales, porque bueno, ya otro tema será si esa agenda también es anticapitalista o por lo menos antineoliberal, ¿no? Ya veíamos también este decreto presidencial que apenas salió esta semana en el que se consideran de asuntos de seguridad nacional los megaproyectos, ¿no? Entonces yo digo, ¿lo son? ¿O qué es lo que se está justificando ahí? ¿Ese es el gobierno antineoliberal que íbamos a tener? ¿Esa es la cuarta transformación? Así es como además se va a gobernar a partir de los decretazos. Pues bueno, hay que ver también que que la agenda del movimiento y que la agenda de las mujeres se cumpla en los hechos desde las instancias del Estado, ¿no? Y desde luego, pues eso, ser observadoras y ser observadores de esas agendas, de cómo se ejerce la autoridad. Y desde luego ir empujando e ir obligando a cambiar la narrativa hegemónica, la narrativa que se hace desde los espacios de poder, desde el gobierno, porque bueno, históricamente se ha criminalizado al movimiento social por su misma naturaleza radical, pero no quitaremos el dedo del renglón. Sabemos que nuestra victoria es inevitable tarde o temprano, ¿no? Porque nuestra causa es justa, porque nuestra lucha es justa. ¿Y por qué es justa? Porque es por la vida digna para todas y para todos, ¿no? Entonces, creo que yo quisiera nada más como decir que también espero que y confío en que estos espacios serán el preámbulo para el segundo y el tercer y el cuarto y el quinto Congreso Nacional de Mujeres de Nuevo País. Estaremos en la lucha y parafraseando a Jacinta Francisco, ¿no? Lucharemos hasta que la dignidad se haga costumbre, no renunciaremos a ese ideal, venga lo que venga, ¿no? Juntas, unidas, organizadas y movilizadas, compañeras. Muchas gracias, Pamela. Sí,
para cerrar, digamos, este bloque, sí es esta última cosa que comentaba Pamela sobre la importancia de la agenda, ¿no? De las mujeres, era algo que se retomaba en el último congreso, ¿no? En donde se definían las bases políticas de la lucha de mujeres de Nuevo País, ¿no? Y qué importante sería, ¿no? Que esta lucha esta agenda de las mujeres que se integraran, ¿no? En lo que vamos construyendo como un nuevo país, se tenga que ver y enuncie, ¿no? Problemáticas como, por ejemplo, lo que mencionábamos cuando explicábamos qué es la vida digna, ¿no? Que pudiera ser, bueno, la agenda de las mujeres pone al centro cosas que de pronto en la actual agenda desaparecen o digamos como que se diluyen, ¿no? Y pudiéramos poner al centro demandas tales como la salud, como la educación, como la alimentación, como el trabajo digno, ¿no? Que son pilares importantes para cambiar las condiciones concretas en que vivimos y que hacen posible, ¿no? Las condiciones de explotación, porque al final tiene que ver con una condición de explotación de nuestra clase, ¿no? Como trabajadores y en particular agudizada hacia las mujeres, ¿no? Entonces, es algo que no se menciona, ¿no? Como decía Pamela, no se menciona tan ampliamente en las agendas feministas, pero que valdría la pena plantearnos, ¿no? En la discusión sobre cómo ir integrando una agenda de mujeres trabajadoras, populares, ¿no? Que pusiera al centro estas problemáticas que son centrales, ¿no? Que son, además, que estructuran, ¿no? Las condiciones de violencia y opresión que vive nuestra clase, ¿no? Entonces, sí hay varias discusiones pendientes, hay varias temáticas ahí a abordar, varias cosas que tenemos que seguir trabajando y estamos seguras de que se está haciendo, ¿no? En diferentes organizaciones hay trabajo, en colectivo a nivel nacional hay trabajo y bueno, pronto estaremos teniendo nuestra siguiente reunión para poder agendar, ¿no? Las siguientes actividades y demás. Y bueno, por ahora tenemos este programa, ¿no? Que se tituló, que tuvo por nombre más bien Impunidad, Negligencia y Omisiones, ¿no? Y estas son algunas de las perspectivas y retos que desde las organizaciones sociales, populares, políticas que conformamos un nuevo país y representadas ahora por mujeres, ¿no? Pero que también nuestros compañeros son nuestros principales digamos que con ellos, sin ellos y sin nosotras no podemos ir caminar en esta lucha, ¿no? Cuando pensamos en terminar con el capitalismo, pensamos en colectivo, ¿no? En comunidad, en organización, ¿no? Y eso implica responsabilidad de ambas partes. Entonces, bueno, este fue el programa que preparamos para el día de hoy. Esperamos que no sea el último. Les agradecemos a la compañera Vero, a la compañera Pame, a la compañera Mayusa, que se tuvo que retirar, pero bueno, muchas gracias a las tres por haber participado. Y bueno, sean bienvenidas para la siguiente. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, compañeras unidas, organizadas, solidarias y sororarias. Gracias. Muchas gracias, compañeras. Muchas Con el pueblo gracias. hasta la victoria. Con el pueblo hasta la victoria. Gracias. Hasta luego.